En este siguiente documento vamos a hablar sobre el contrato de cuenta corriente. Su contenido está la información general en la cuenta, las obligaciones gerente de campaña, obligaciones del banco, facultades del banco, modificaciones al contrato y vigencia y terminación de la relación comercial con Bancolombia. Tenemos información de la campaña, información personal de cada persona que vaya a llenar este formulario y información del banco que esta lo llena el banco. Y para que firmamos este acuerdo, lo firmamos. Bueno, lo firma el candidato gerente de campaña y el banco firman el presente documento para poder establecer estos términos y condiciones aplicables a la cuenta única de campaña política de la campaña electoral señalada. Como primer punto, tenemos la información general de la cuenta, que en este documento podemos encontrar los siguientes conceptos. Esta es la destinación especial, que es donde esta cuenta corriente será abierta única y exclusivamente para el recibo, manejo y administración de los recursos de la campaña política, según las reglas definidas de este documento y el marco legal aplicable. Tenemos la inactividad, que si no se realiza ningún depósito, retiro o transferencia en esta cuenta, durante los próximos 90 días, la misma quedará inactiva y el banco podrá dar por terminado este contrato. Como siguiente punto tenemos los extractos, donde siempre que la cuenta presente movimientos en el mes anterior, el banco pondrá a disposición del gerente de campaña un extracto con información sobre los movimientos por cualquier medio o canal, de forma digital o física. También tenemos las tarifas y costos, que por tener o usar los productos y o servicios que el banco ofrece, podrá cobrarle una cuota integral de servicios, comisiones o cuotas de manejo con una tarifa Segundo punto, obligaciones gerente de campaña, candidato. El gerente de campaña o candidato se obliga primero, a mantener fondos suficientes en la cuenta para pagar la totalidad de los cheques que giran y demás órdenes de pago que se realicen. B. Pagar en los plazos y condiciones establecidas por el banco el sobregiro común que se le fue otorgado. C. Custodiar las chequeras, instrumentos, medios, número de cuenta, número de convenio de recaudo y o claves de manejo de las cuentas, de modo que se evite que un tercero haga uso de ellos y velar por la utilización de ellos como instrumento de medios que se hagan condiciones de privacidad y seguridad. D. Girar los cheques de cumplimiento de las condiciones de giro registradas y permitidas en el banco, en las letras y números, sin dejar espacios en blanco para que se permitan modificaciones en cantidad y en general con la condición de seguridad. E. Avisar al banco oportunamente de la pérdida o extravío de los cheques y o formularios de cheques, instrumentos o medio por cualquier de los medios de canales del banco que sea dispuesto para este fin. F. No girar cheques sobre saldos que se encuentran en proceso de canje ni intercambio hasta que se haya pagado la suma en el banco girado. G. Devolver al banco los formularios de cheques no utilizados cuando se cancele la cuenta corriente. H. Cuando se realice operaciones a través de los canales del banco donde se ha puesto a su disposición, deberán verificar antes de realizar la operación que la información que se registre o se suministre corresponda con la contenida en el comprobante y, tratándose de los canales físicos, no deberá retirarse del lugar antes de efectuar dicha validación. De lo contrario, el banco entenderá que la operación fue efectuada según las indicaciones. Y
Cumplir con las reglas y condiciones que se tuvieron publicadas en el banco para el uso de la cuenta y canales o servicios complementarios y que siempre sean utilizados, o sea, para que no sean utilizados con fines ilícitos. J. Destinar exclusivamente la cuenta a la administración de los recursos de la campaña política y abstenerse de administrar allí recursos diferentes a estos aportes, donaciones, gastos de reposición, según las reglas definidas en este documento y ya sea pues en el marco legal aplicable. K. Abstenerse de utilizar canales y o servicios distintos a los expresamente habilitados en el acuerdo de manejo de recursos de la campaña anexo pues en este contrato. L. Prestar toda la colaboración en el banco que se requiera para la solución de reclamos, investigación de fraudes y de repudio. M. Dar respuesta en el plazo que se indique en el banco a cualquier requerimiento de información relacionado con las investigaciones, acusaciones, sanciones o condenas efectuadas en contra del gerente de campaña, candidato, tesorero, revisor fiscal o en general con cualquier persona con facultades directivas en las campañas por las autoridades. Componentes de los hechos relacionados con conductas violatorias de normas de anticorrupción, antilavado, sus delitos fuente de financiación de terrorismo, participación de la democracia. N. Suministrar dentro del plazo que el banco indique información de documentación y las aclaraciones requeridas de acuerdo con sus políticas de prevención y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y o conocimientos del cliente. En este caso, de encontrar inconsistencias o irregularidades en las operaciones o información dentro de la documentación que se puede solicitar en el banco, que se encuentran otros, el reglamento de la campaña, el RUT, el código de ética relacionado con los miembros del Consejo de Control Ético, estados financieros, el último corte relacionado de los auditores designados para certificar el cumplimiento de las normas establecidas en el artículo 25 de la Ley de 1475 del 2011, así como cualquier otra información que sea requerida para justificar que se detecte como inusual o informar al banco dentro de los 5 días hábiles siguientes a haber tenido conocimiento de cualquier evento de lo contemplado en las siguientes cláusulas o obligaciones por la del gerente de campaña o candidato. Obligaciones de la El gerente de campaña o candidato se ve en la obligación de que el banco implemente las medidas tendientes para evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad en estas actividades dichas. Asimismo, declara que a. Cuenta con mecanismos para adelantar debida diligencia e identificación, administración, mitigación del riesgo de lavado de activos, corrupción y financiación del terrorismo de los donantes y de la campaña que se implementa durante este ejercicio electoral. B. Cuenta con mecanismos de debida diligencia e identificación de administración y mitigación del riesgo de lavado de activos, corrupción y financiación del terrorismo en los procesos de vinculación de la persona por parte de la campaña. C. Evitar recibir recursos incluidos dentro de las restricciones de la ley y que se consideren en cualquier caso como mecanismos de financiación prohibidos. D. La información que se entrega en cualquier de estos formatos requeridos para la suscripción de este contrato es el mismo, incluyendo la proporcionalidad en información de productos de campañas políticas, grupos o partido político,
2925 es veraz y fue entregada por la persona habilitada para ello. Ni el gerente de campaña, candidato, tesorero, revisor fiscal de campaña, así como cualquier otro funcionario con labores directivas dentro de la misma han incurrido en violaciones o incurrirán en conductas resultantes violatorias de la relativa y conductas sobre la participación democrática y ejercicio electoral, antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. F. Ni el gerente de campaña, candidatos, tesoreros o revisor fiscal de la campaña, así como cualquier otro funcionario con labores directivas dentro de la misma, cuenta con investigación, acusación, formulación de cargos, imputación, sanción y o condena de alguna imputación relacionada con presunta violación de cualquier norma de anticorrupción, incluidas en las relativas o conductas contra la participación democrática y el ejercicio electoral, antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. G. Los recursos propios a los relacionados serán reportados con una cuenta única de campaña proveniente del ejercicio de actividades ilícitas. La totalidad de los aportes recibidos serán destinados a actividades ilícitas. A continuación les hablaré del punto número 3 del contrato de cuenta corriente de Bancolombia, el cual nos habla sobre las obligaciones que tiene el banco. En primer lugar, está que el banco está en la obligación de recibir todos los depósitos que se efectúen a través de cualquier canal, teniendo en cuenta todos los montos y los topes del banco que tiene habilitados. En segundo lugar, el banco está en la obligación de pagar todos los cheques que hayan sido girados en las chequeras correspondientes a su respectiva cuenta, siempre y cuando no exista la posibilidad o no se vean, por ejemplo, que el cheque presenta alteraciones o alteraciones que puedan presentar o puedan deducir que es un cheque falso o que está adulterado, con condiciones a simple vista notorias. Por lo cual, si llega a ocurrir esto, pues el banco sí ya no podrá emitir el cheque y pues obviamente se verá obligado a devolverlo. En tercer lugar, el banco está obligado a entregarle todos los saldos de las cuentas y obviamente permitir la disposición de los recursos del dinero cuando el cliente lo requiera, al momento, por ejemplo, de hacer una transferencia. Digamos que si vamos a realizar una transferencia y pues por X o Y tengo saldo en mi cuenta y no sale porque dice que tengo fondos insuficientes, eso es porque de pronto el banco me está limitando y entonces eso no podría pasar y obviamente ya tocaría, ahí habría un tema legal y todo ese tipo de cosas, ya que pues el banco no puede hacer eso. El banco siempre debe poner a nuestra disposición nuestro dinero siempre y cuando tengamos fondos en nuestras cuentas. El cuarto es que el banco debe atender las órdenes de no pago, que las órdenes de no pago es, por ejemplo, cuando un cliente va a girar un cheque o está revisando un cheque o inclusive ya está girado y falta descobrarlo. Entonces digamos que el cliente dice, no, yo no quiero que ese cheque se pueda cobrar. Entonces digamos que el banco debe estar en la posición de escuchar a su cliente y pues no autorizar el cobro de ese cheque correspondiente a pues el que se haya emitido en ese momento. El banco también está en la obligación de poner a disposición los cheques originales que hayan sido pagados, ya que pues obviamente eso, si no se hiciera, pues se podría haber presto pues para un fraude, o digamos que una persona puede llegar y dice, no, pues yo me encontré este cheque o me giraron este cheque y lo quiero cobrar, pero pues obviamente ya han sido pagados. Entonces el banco se debe curar en salud y pues obviamente está en la obligación de siempre poner los cheques originales. También el banco está en la obligación de no aceptar nuevas consignaciones cuando el contrato de cuenta corriente haya terminado. Eso yo creo que lógicamente lo entendemos, porque pues, digamos que voy a abrir una cuenta de corriente y al cabo de 2-3 meses decido cancelarla, pues se termina el contrato entre el banco y el cliente, en este caso yo. Entonces digamos que no debería pasar que si ya terminé mi contrato y con la entidad y siguen habiendo consignaciones y el banco las recibe, pues obviamente eso no debería pasar. Entonces también ahí ya entraría como una falta por parte de la entidad bancaria.
Y por último, ofrecer al tenedor de un cheque el pago parcial, si no existieran los fondos suficientes para cubrir el pago total. Digamos que obviamente cuando uno tiene un cheque y pues uno dice que lo quiere pasar por un valor exacto, digamos que en este caso, si no hubieran los fondos suficientes en mi cuenta, si quiero hacer un cheque por 15 millones, pues el banco también debe estar en la obligación de ser flexible conmigo y decirle, bueno, señor Felipe, usted no tiene los fondos completos para girar este cheque, pero pues le podemos hacer un pago parcial, le podemos permitir hacer un pago parcial y pues ya después nos cubre el pago total. Entonces digamos que eso también es obligación del banco con el cliente para que nosotros podamos estar más tranquilos al momento de realizar este tipo de operaciones. El cuarto punto nos habla sobre las facultades del banco, es decir, que con la firma en este presente documento, el gerente de la campaña o el candidato político está facultando al banco para que tenga el poder de debitar de la cuenta corriente, para poder custodiar o para enviar a la última dirección registrada los cheques consignados, para poder establecer las cuantías de la realización de las operaciones, es decir, los montos máximos, para poder entregar o remitir los cheques que el banco haya pagado, y el banco podrá solicitar los soportes, las explicaciones de la procedencia o destinación de los recursos que se tengan en la cuenta. Además, indica que las facultades establecidas o acordadas en el acuerdo de manejo de recursos de campañas, que hace parte íntegra del presente contrato, nos indica que es posible debitar de cualquiera de las cuentas corrientes del banco que el candidato tenga abiertas. Se puede evitar el valor de todas las operaciones que se efectúen, el valor total o parcial, el capital, los intereses, las comisiones, los impuestos, los gastos, las correcciones de errores, los gastos de cobranza, los abonos temporales y también lo que es el valor de las órdenes de embargo. Adicionalmente, cuando se firma este contrato, se autoriza al banco a quien no acepte un pago parcial de los cheques a poder destruir los cheques que hayan sido devueltos, a debitar también de las cuentas corrientes los valores que sean necesarios o, por ejemplo, el valor de la comisión por los traslados de fondos. Estos también lo debe pagar el cliente. Como punto número 3, tenemos que el banco también está autorizado a bloquear la cuenta, impidiendo su disposición o que pueda reversar los pagos o los abonos efectuados. Es decir, la cuenta queda inservible. Y por último, también se está permitiendo al banco que establezca causales de terminación para las cuentas adicionales que estén entrelazadas con las cuentas que tenía el candidato. Quinto, en las cuentas corrientes tenemos las modificaciones al contrato. En esta dice que el banco podrá cancelar, modificar, limitar y adicionar los términos y condiciones de los productos o servicios de acuerdo con lo previsto en este reglamento, mediante aviso en la página web, en los medios y en los canales definidos por el banco, de acuerdo con la ley. Anunciada una modificación, podrás pronunciarte para su aceptación o terminación del producto o servicio dentro de los 15 días calendarios siguientes. Si no te presentas a cancelar el producto o servicio y continúas con la ejecución de este, se entenderá que acepta las nuevas condiciones introducidas de conformidad con el artículo 854 del Código de Comercio en cuanto a la aceptación tácita. Como sexto, tenemos la vigencia y terminación de la relación comercial con Bancolombia. Tenemos la vigencia. La vigencia de este acuerdo seguirá las siguientes reglas. Campaña sin derecho a reposición de votos. En esta dice que el banco podrá bloquear y cancelar la cuenta pasado 3 meses a partir de la fecha de las elecciones, sin lugar a indemnización alguna. El gerente de campaña o candidato deberá acudir a una sucursal física a recibir los saldos a favor suyo, en caso de existir. El gerente de campaña o candidato podrá dar por terminado el contrato notificando al banco. En el otro tenemos las campañas que tienen derecho a reposición de votos. En esta, el banco podrá negar el ingreso de recursos, sean nuevas consignaciones o realizaciones de pago,
siendo la única excepción los abonos que se reciban por concepto de la reposición de votos o aquellos que cuenten con una autorización del Consejo Nacional Electoral, en cuyo caso el gerente de campaña o candidato deberá acudir personalmente o por intermedio de representante a la sucursal para realizar la cancelación de la cuenta, y el banco devolverá al gerente de campaña o candidato los saldos a favor suyo, de haberlos. Luego de recibida la reposición de votos, se procederá con la cancelación de la cuenta. Y tenemos en general que en todo caso, durante la vigencia del contrato, el banco podrá dar por terminado el contrato atendiendo parámetros objetivos y cuando se evidencie el incumplimiento de las obligaciones contenidas en este documento o en sus anexos, caso en el cual avisará al gerente de campaña o candidato en tal sentido. Igualmente es de conocimiento de aceptación del gerente de campaña. En este siguiente punto, las causales de terminación es donde el banco podrá bloquear temporal o definitivamente y o cancelar la cuenta según los productos o servicios que éste ofrezca, por el incumplimiento de acuerdo a las obligaciones, el incumplimiento y incapacidad de cumplir las exigencias legales o reglamentarias propias de las campañas electorales, por haber incurrido el banco en sanciones por causas imputables al gerente de campaña, cuando se presente mora en cualquiera de las obligaciones, cuando el gerente de campaña sobrepase el límite de cupo de los créditos aprobados o cuando el banco identifique irregularidades en su uso por situaciones de tesorería del banco y cuando esté efectuado el análisis de la capacidad de pago y ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, hace parte de este contrato y de los documentos que conforman. Cuando contra el gerente de campaña, el candidato, el tesorero y o revisor fiscal, así como cualquier persona vinculada, la condena por parte de las autoridades competentes por la violación de cualquiera de las normas de anticorrupción, incluidas y relativas a conductas contra la participación democrática. Y pues así también tenemos la vinculación a cualquier tipo de investigación, proceso judicial o administrativo por la presunta comisión de delitos o infracciones por la violación de cualquier norma anticorrupción, incluidas las relativas a conductas contra la participación democrática, el ejército electoral, antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.